Hola de nuevo, soy Luis Sierra, especialista en artroscopía y lesiones deportivas de la Ciudad de México. Esta vez voy a tocar el tema de la luxación o inestabilidad del hombro y todo lo que estoy seguro que como paciente pudiera serte útil. El hombro es maravilloso porque por la forma en la que está conformado, se gana el primer lugar en cuanto a movilidad de segmentos del cuerpo humano. Su función principal es darme la capacidad para poder poner la mano tan adelante, tan atrás o tan arriba como lo necesite. Para lograr esta tarea necesita de varios segmentos móviles que funcionan en forma coordinada. A estos segmentos les llamamos articulaciones. El hombro tiene 5. En este video me voy a ocupar de la inestabilidad de la articulación glenohumeral, que es la que ves en color rojo y es la que más frecuentemente se luxa. Es fácil entender esta articulación si te imaginas una pelota sostenida contra una superficie plana, como la pared. Si lo transpolamos al hombro, la cabeza del húmero sería la pelota y la glenoides la pared. Para que esa pelota no se caiga, está sostenida por unos ligamentos. El ligamento glenohumeral inferior, que funciona como una hamaca, el ligamento glenohumeral medio y el glenohumeral superior. A todos estos ligamentos en conjunto les llamamos cápsula articular y le dan al hombro una estabilidad estática, o sea, en reposo. La gente que tiene ligamentos muy elásticos como esta paciente que ves aquí, tiene perdida la estabilidad estática. Su cápsula permite demasiado movimiento. Ella es ya el extremo de la laxitud, genera luxaciones de hombro voluntarias. Otro elemento que participa también en la estabilidad estática es un empaque como el de las llaves del agua que tenemos dentro del hombro, rodeando a la glenoides. Tiene la función de aumentar la congruencia entre dos estructuras poco congruentes, de sellar generando un vacío y de funcionar como tope. A este empaque le llamamos labrum y puede romperse comprometiendo la estabilidad. Finalmente tenemos un tercer elemento estabilizador que es dinámico y funciona muy similar a como lo haría una polea. Este elemento se encuentra anatómicamente superficial a la cápsula y está formado por varios músculos que en conjunto llamamos mango rotador. Este genera fuerzas de compresión coordinada de la cabeza sobre la glenoides, dándole una estabilidad dinámica. En pacientes de edad mayor, junto con la cápsula, el mango también puede romperse tras una luxación, comprometiendo la estabilidad estática y dinámica. Cuando por desgracia al hombro se le aplica una fuerza suficientemente grande y súbita, esta puede generar que estos elementos que te platiqué fallen, luxándolo. El mecanismo más común es una rotación del brazo hacia afuera cuando está por arriba de la cabeza, luxándolo hacia adelante. Un golpe directo al brazo en una caída de frente es más frecuente en las luxaciones hacia atrás. Cuando el hombro se luxa, lo reducimos con maniobras especiales y lo ponemos en un inmovilizador de hombro por 1 a 3 semanas, seguido de una buena terapia de rehabilitación. Te voy a hablar ahora sobre la mecánica de una luxación y cómo se producen las lesiones que la acompañan. Para explicarte lo que pasa dentro del hombro, necesito que te lo imagines visto desde abajo, como asomándote desde la axila. Este es un hombro derecho. La articulación se comporta como una pelota de golf sobre su tee. Si lo hacemos grande y le sacamos una rebanada por la mitad, se vería más o menos así. Cuando un hombro se luxa pueden pasar 3 cosas: que se rompa el labrum, que se rompa o más frecuentemente que se estire la cápsula y que se fracturen o erosionen los huesos. Este paciente se ha luxado muchas veces. Con este gancho estoy tocando el labrum en la parte de atrás que está íntegro y es normal. Pero si me voy a la parte de adelante, este labrum está roto, fuera de su lugar, cicatrizado parcialmente allá abajo. Tiene pérdida de hueso, pero además la cápsula está laxa. Con esto confirmamos la presencia de las 3 lesiones. Cuando ya hay una lesión del labrum y la cápsula ya está muy amplia, es más fácil que el hombro se vuelva a luxar. Normalmente se necesita un mecanismo de rotación y de traslación por una fuerza externa que produce la nueva luxación. Con las luxaciones continuas, el labrum se retrae, la cápsula se estira más y la cápsula de atrás también sufre una elongación menor. Hablando de lesiones en hueso, la cabeza del húmero es la que sufre primero, porque tiene un hueso más poroso. Este se abolla al contactar con la glenoides más dura. A esto se le llama lesión de Hill-Sachs. La lesión de Hill-Sachs es importante porque altera la curvatura de la cabeza humeral.
Esta lesión puede crecer con las luxaciones repetidas. Cuando esto pasa también, la glenoides empieza a erosionarse. A esta erosión le llamamos defecto glenoideo y puede hacerse cada vez más grande mientras más se reluxe la persona, hasta producir lo que llamamos una lesión bipolar. Esta lesión bipolar es un problema grave para el hombro. Un defecto glenoideo de más del 25% lo consideramos como crítico. Su presencia hace que el paciente tenga alto riesgo de volverse a luxar. Independientemente de esto, el problema es la relación de ambas. En una situación dinámica, cuando entran en contacto los dos defectos, el hombro se sale de su lugar con una fuerza o rotación menor. Esto es una lesión enganchante. Aquí puedes ver a la izquierda una vista artroscópica de una típica lesión enganchante. Fíjate cómo este hombro tiene las dos lesiones y con una fuerza mínima prácticamente puedo lograr que las dos lesiones entren en contacto. Este paciente tiene un alto riesgo de reluxarse. Para evaluar a un paciente con inestabilidad tratamos de replicar las posiciones del brazo en que el hombro habitualmente se luxa y pedimos al paciente que nos diga si tiene la sensación de que el hombro se le va a salir de su lugar. Después de esto tratamos de generar fuerzas en direcciones distintas para luxar o recolocar el brazo y ver hacia dónde se siente laxo. Evaluamos si el paciente tiene factores de riesgo para volverse a luxar. Si tienes muchos de estos factores de riesgo, es más probable que te reluxes. Pacientes jóvenes, hombres, hacer deportes de contacto, ligamentos muy elásticos, 2 o más luxaciones previas, luxaciones como acciones como estornudar, lanzar una pelota o hasta dormidos, sensación de inseguridad. Nosotros le llamamos a esto aprehensión y lo estudiamos para ver si hay pérdida de hueso, que es el factor más importante de todos. Para confirmar una luxación o evaluar un hombro inestable, tomamos radiografías de inicio. En esta radiografía puedes ver un hombro fuera de su lugar. Ya reducido, hay datos que nos orientan hacia si hay defectos óseos como la pérdida de este contorno blanco, como lo puedes ver aquí a la derecha, o la presencia de un defecto claro, como este Hill-Sachs, aunque por estos métodos es difícil cuantificar los defectos. Este defecto es claramente más chico que este, pero ¿qué tanto? Para complementar el diagnóstico, muchas veces usamos una resonancia magnética, que nos orienta hacia cómo están las lesiones en tejidos blandos, la inflamación y en menor grado los defectos de hueso. La tomografía axial computada puede ser muy útil para cuantificar los defectos de hueso. Fíjate en esta tomografía en donde hemos extraído al húmero. Esta es la glenoides del hombro sano y esta es una glenoides lesionada y ya reparada. Este paciente se volvió a luxar después de operado. Para cuantificar el grado de erosión de hueso, hacemos unas mediciones. Aquí sí tenemos la medida de la glenoides sana del lado derecho. Podemos determinar cuánto le falta a la glenoides enferma, que está del lado izquierdo. Como te comenté, un defecto de hasta 25% es tolerable. Pero no solo medimos la glenoides, medimos su relación en distancias con respecto a la lesión de Hill-Sachs para determinar si ésta engancha o no en la posición de riesgo. A esto le llamamos glenoid track o carril glenoideo. Sin irme a los detalles, lo que hacemos es medir la tomografía y hacer unos cálculos matemáticos para determinar si esta lesión engancha. ¿Qué hacemos cuando ya se ha salido varias veces el hombro? Reparamos el labrum, lo reintegramos a su lugar con unos dispositivos que se fijan al hueso que tienen suturas, se llaman anclas. Además de la reparación del labrum, buscamos plicar o apretar la cápsula laxa y reintegrar los fragmentos de hueso a su sitio cuando es posible. La idea de esto es restaurar los tejidos en su lugar y reducir el volumen capsular. En la mayoría de los casos podemos echar mano de la artroscopía para lograrlo, que me permite reparar las lesiones del hombro con un daño menor a los tejidos. Lo primero que hacemos es evaluar ya con el paciente dormido y por lo tanto con sus músculos relajados para dónde se luxa, qué tan fácil se luxa y qué tan laxo está. Esto nos sirve mucho para planear qué tanto tenemos que apretar ese hombro. Hacemos heridas pequeñas de menos de 1 centímetro para trabajar. Los portales más usados son estos 3 y metemos una cámara de video al hombro a través de una de estas heridas.
ponemos unas cánulas para el intercambio de instrumentos a través de los portales. Y a través de estas cánulas podemos intercambiar la cámara y los instrumentos para trabajar con visión directa a un monitor. Este es un ejemplo de una reparación del labrum y cápsula. Metemos una guía sobre la cual se hace una perforación en la glenoides. Sobre esta se desliza e impacta o atornilla un ancla que tiene cargadas unas suturas. Aquí estoy cambiando de cánula para tener una mejor visión y poder evaluar bien el volumen de la cápsula. Se toma uno de los cabos de sutura y se jala hacia el otro portal para después relevarla. Después se utilizan dispositivos especiales como este, que se llama lazo, para tomar un segmento de cápsula y después del labrum para hacer una especie de dobladillo de los tejidos. Este lazo trae cargado una sutura o alambre de relevo que va hacia la cánula donde tenía mi sutura guardada para después regresarla hacia la cánula de trabajo. Esto se puede hacer de manera sencilla o con un doble pase, como en este caso para hacer un punto al que le llamamos de colchonero, que deja el nudo lejos de la superficie de cartílago. Aquí estoy haciendo el segundo pase a cápsula y al labrum, la toma del alambre guía y el relevo hacia la cánula de trabajo. Finalmente, la sutura se tensa y se anuda para dejar el labrum y la cápsula en la posición que quiero. Se aprieta muy bien el nudo con varios pases y se cortan los cabos de sutura. Con esto estamos listos para el siguiente punto, verificando que se haya reducido el volumen capsular y el centraje de la cabeza del húmero. Tratar la mayoría de las lesiones de Hill-Sachs por artroscopía es relativamente sencillo, y lo que hacemos es un procedimiento que se llama remplissage, en el que ponemos un ancla en el húmero para pegarle la cápsula posterior y el tendón del infraespinoso. Esta es una lesión de Hill-Sachs grande. Colocamos una cánula para poder meter los instrumentos. Esta es la inserción de las anclas, que en este caso son metálicas. Habitualmente una o dos de ellas es suficiente. Aquí está ya en posición la primera ancla más baja y después se coloca la segunda más alta, impactándola y atornillándola sin palanquear para no lastimar el hueso. Retraemos la cánula para empezar a tomar las suturas y pasarlas en puntos distintos de la cápsula con estas pinzas especiales que se llaman penetradoras. Estas pinzas tienen una patita que se abre y con esa puedo tomar la sutura y jalarla. Finalmente la idea es acercar el tejido capsular hacia la lesión, anudándola desde afuera, confirmando que el tejido quede adosado al hueso. Cuando tenemos un defecto glenoideo grande, tenemos que hacer un injerto de hueso. Esto se puede hacer de manera artroscópica con un injerto de hueso de un sitio que se llama cresta ilíaca o de un banco de hueso. Se adosa al ras de la glenoides y se fija con tornillos de compresión. Fíjate en el gran defecto que tiene esta persona. Iniciamos el trabajo con la glenoides, liberando el labrum y limpiando el hueso. Esta es la configuración de portales que utilizamos. Tomamos un fragmento de hueso ya perforado y fijo a suturas y a un insertor para facilitar su acceso al hombro. Aquí está entrando la glenoides y colocándose el hueso al ras con la superficie de la glenoides. Se meten unos clavitos en los orificios del injerto y se perfora la glenoides. Estos clavitos sirven como guía para dos tornillos de compresión. Aquí ya entró el primero de ellos y después el segundo. Se aprietan en forma alternada para dejar fijo el injerto. Finalmente se monta la cápsula sobre el hueso para darle una fijación adicional y reducir el volumen capsular con anclas, haciendo una aplicatura capsular como te la describí previamente. Se verifica que el volumen capsular es adecuado, que se centre la cabeza humeral y que las anclas permanezcan en su posición. Otra modalidad para lograr este objetivo es hacer un procedimiento que se llama de la target paté. Aunque se puede hacer también artroscópico, la mayoría de los cirujanos lo hacen por cirugía abierta. Implica cortar un segmento de hueso que se llama coracoides, que es parte de la escápula y tiene insertados unos tendones, a los que les llamamos tendón conjunto. Se hace una incisión longitudinal en el tendón del subescapular para transferir la coracoides y su tendón, como ves en este esquema, localizando la glenoides y fijando el hueso, aumentando a la glenoides deficiente, fija también con tornillos. Este procedimiento tiene la gran ventaja de que además de funcionar como aumento, el tendón conjunto genera un efecto de hamaca que también contribuye a la estabilidad. La incisión que se necesita para este procedimiento es más o menos de este tamaño. Aquí tienes una imagen real del procedimiento La Target, mostrando el efecto de hamaca del tendón conjunto y una radiografía final. ¿Qué involucra la rehabilitación? Cada quien se recupera a velocidades distintas.
Tanto cuando te luxas el hombro como cuando te operas, el proceso de cicatrización dura aproximadamente 12 semanas. Ese tiempo es el cual tendrás que estar relativamente en reposo de tu actividad física, pero con una rehabilitación progresiva y supervisada con movimientos desde el primer día. Después de una cirugía, pudieras tener que usar un inmovilizador de hombro por 4 a 6 semanas. Podrás regresar a tus actividades físicas o deportivas cuando el hombro tenga movimiento completo y fuerza muscular similar a la de tu hombro no operado. Hay gente que me pregunta, ¿después de cuántas veces que se me sale el hombro vale la pena que me opere? Esto depende de muchas cosas, pero en términos generales te puedo decir que mi respuesta más frecuente es después de la segunda luxación, y esto lo digo por una razón muy sencilla. Globalmente, poco más de la mitad de los pacientes que se luxan una vez se vuelven a luxar una segunda a los 2 años y 67% a 5 años. En pacientes con muchos factores de riesgo, la posibilidad de reluxarse es del 87%. Esto quiere decir que hay un porcentaje pequeño pero no despreciable de pacientes que se luxan una vez y luego nunca más. Si se acepta apostarle a esto, no me parece mala idea. Por otro lado, alguien que ya tuvo un segundo evento de luxación tiene más del 95% de probabilidades de luxarse una tercera vez. ¿Y qué pasa si este problema no se atiende? Además de lo molesto que es estarte luxando, como ya te lo comenté, mientras más joven y activo eres, tienes más riesgo de volverte a luxar. Cada nueva luxación tu hombro se lastima más. La inestabilidad crónica te puede llevar a una artropatía por inestabilidad, o sea, desgaste prematuro de tu hombro, con dolor y limitación del movimiento, para el cual la única solución sería una cirugía más grande, como una prótesis de hombro. En resumen, te puedo decir que el hombro es una de las articulaciones más móviles e importantes del cuerpo, porque le da la movilidad a la mano. Una inestabilidad de hombro produce una gran discapacidad. Para tratar una inestabilidad de hombro, como médicos debemos ser muy cautos en evaluar muy bien al paciente, determinar sus factores de riesgo para reluxación y tener estudios de imagen que nos ayuden a tomar decisiones. En manos del mejor cirujano del mundo, siempre hay un riesgo de volverte a luxar. Ninguna cirugía es infalible, pero si se escoge a un buen cirujano, que sobre todo sepa evaluar muy bien todas las variables que hay alrededor del problema, la posibilidad de éxito es muy alta. Para más información de este u otros temas, visita mi portal ortopediadeportiva.com.mx. Gracias de nuevo por dejarme ayudarte. No dejes de moverte.